buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast express de Deporte, Discapacidad y Revolución, el podcast dirigido a la normalización de la discapacidad en la sociedad y en el deporte. Hoy quería tratar con vosotros la definición de discapacidad y el razonamiento de la misma. Para ello he seleccionado dos definiciones, la definición de discapacidad en el diccionario y la definición de discapacidad según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y os las voy a leer textualmente antes del razonamiento. Vamos con la definición de diccionario. Nos dice que la falta o limitación de alguna facultad física o mental que imposibilita o dificulta el desarrollo normal de la actividad de una persona. En referencia a la definición de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos dice lo siguiente: la discapacidad es una condición del ser humano que, de forma general, abarca las deficiencias, limitaciones de actividad y restricciones de participación de una persona. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal. Las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas. Las restricciones de la participación son dificultades para relacionarse y participar en situaciones vitales. Así, la discapacidad es un fenómeno complejo que no contempla al individuo de forma aislada, sino en su interacción con la sociedad en la que vive. Esta definición reconoce por primera vez el contexto social como factor determinante de la discapacidad de una persona. Dicho esto y refiriéndonos obviamente a la definición más compleja y más extensa que es la de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, os voy a hacer el siguiente razonamiento para que podáis interpretar o ayudaros a interpretar mucho mejor lo que significa la discapacidad. Una doctora que he leído en un artículo nos hacía el siguiente planteamiento. Si tú metes a una persona con miopía en una sala sin gafas, seguramente no vea lo que se proyecta en la pantalla. Sin embargo, si tú le proporcionas unas gafas, podrá ver con total normalidad la pantalla y el contexto que hay en la misma. Y entonces la pregunta que hace en ese artículo es: ¿esa persona antes de llevar gafas era discapacitada y una vez le ponemos las gafas deja de ser discapacitada? Con este ejemplo nosotros podemos razonar que, lo primero, esa persona obviamente sin el material adecuado tiene una deficiencia. Lo segundo, si nosotros le proporcionamos ese material, esa deficiencia deja de existir, por lo tanto no tendría discapacidad. Y lo tercero, la pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué la miopía, de acuerdo, no es una discapacidad o no se considera una discapacidad? La miopía, para todos aquellos que no la conozcáis, de acuerdo, es una deficiencia visual, que en este caso yo la tengo, y lo que ocurre es que el globo ocular, digamos que está dado de sí, es más grande de lo normal y entonces eso hace que no tengamos una visión nítida, tengamos una visión borrosa. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no se considera, por ejemplo, en nuestra sociedad una deficiencia? Es decir, por ejemplo, en el país en el que vivo yo, una discapacidad, en España, porque tenemos medios de corrección. Es decir, nosotros podemos proporcionar unas gafas a una persona, ¿de acuerdo? Tenemos acceso a ellas y con ello podemos solucionar el problema, y aparte existen operaciones de los ojos que corrigen esta enfermedad y por lo tanto la eliminan. Es así que por ello, por lo que no se considera una discapacidad. Pero como dice la Organización Mundial de la Salud, no solo va a depender del individuo, sino también va a depender en la sociedad y en el ámbito en el que se mueva. Con lo cual tenemos que tener en cuenta que la miopía hay en otros países sin recursos que sí se podría considerar discapacidad, puesto que no tienen los medios necesarios para que esa persona pueda realizar las actividades de manera normal dentro de su sociedad, digamos. Un dato muy alarmante es que la discapacidad es un tema súper importante, porque si 100 millones de personas en el mundo, lo que comprende un 10% de la población, padecen alguna discapacidad. Y otro dato alarmante es que debido a que todavía tenemos multitud de tics históricos, culturales y de desconocimiento que perpetúan las actitudes de sobreprotección y posicionan las políticas pasivas de empleo como la única opción económica de las personas con discapacidad y conducen a la inactividad y a la dependencia, lleva a que la tasa de actividad de las personas con discapacidad sea muy baja. En el empleo, un 35%. En otras palabras, un 65% de las personas que tienen edad laboral con discapacidad carecen de trabajo. Es por eso que he creado este podcast, porque es súper importante la normalización de la discapacidad y que se hable. ¿Por qué? Porque en este caso
el tema del empleo es por total desconocimiento y por total sobreprotección. ¿Por qué? Porque se desconocen muchas de las discapacidades, de las enfermedades que provocan las discapacidades, y esto nos lleva a no entender si se puede o no contratar a una persona para un puesto, o en el caso de tener una persona cercana que tenga una discapacidad, a sobreprotegerle y para que viva mejor no darle una cierta independencia que tal vez él sí pueda tenerla. Si nosotros hablamos con más normalidad de toda discapacidad, conseguiríamos que estos estigmas fuesen menores y conseguiríamos que esos datos fuesen mucho mejores. Y además tendríamos una sociedad muchísimo más inclusiva. Por eso tenemos que trabajar en ello y por eso tenemos que romper las barreras y que no nos dé miedo hablar de discapacidad y hablar de enfermedades que generan discapacidad. Espero que este podcast express os haya ayudado al razonamiento de la discapacidad y que los ejemplos que he puesto os hayan también ayudado. Nos vemos en el próximo.